El criterio personal, en primer lugar, es que le faltan elementos históricos que los cubanos, por supuesto, no podemos obviar. Cuando habló de la división de la familia, pensé rápidamente en la Operación Peter Pan. Fue lo primero que recordé. Operación financiada del propio Estados Unidos, que separó en primer lugar familias y niños despojados de sus padres, de su tierra, desconociendo muchas cosas. Eso faltó en el discurso de Obama. Habló del pueblo, habló de ayudar al pueblo. ¿Cómo se puede ayudar a un pueblo que lleva más de 50 años bajo un bloqueo? Un bloqueo que todavía sabemos que no depende únicamente del Congreso de los Estados Unidos. Todavía el propio presidente puede hacer mucho y no lo ha hecho. Es como si dejáramos correr el tiempo, ir dejando migajas poco a poco y siguiéramos nosotros esperando lo grande y lo que concretamente pudiera hacer, lograr desde el Congreso no se hace. Se habló de soberanía y la base naval de Guantánamo. ¿Por qué en ninguno de los momentos, por qué en ninguno de los discursos se ha hablado de esa base? Que no es que no haya base naval, es que se devuelva nuestro pedazo de tierra. Son un grupo de cosas. Y yo pensaba en Martí, nombró tanto a Martí, y recordé cuando dijo Martí que el fantasma de la anexión iba a estar siempre sobre nuestro pueblo. Y yo creo que lo que nosotros sí tenemos que, bajo la mirada de todas las cosas que nos trasladó, lo que nosotros sabemos que traslada siempre el discurso imperialista hacia nuestro pueblo, hay que tener hoy más que nunca claridad de lo que somos y de lo que defendemos. Nuestros jóvenes son dignos, nuestro pueblo es un pueblo digno, pero no porque venga alguien a decírnoslo o a hacérnoslo, sino porque ya lo tenemos, porque lo hemos construido y porque nuestro propio orgullo lo hemos hecho por lo que hemos logrado hacer desde el año 68, desde la propia guerra del 95, desde el propio triunfo del 59. Son los elementos que tenemos que defender la historia, no borrarla nunca. Es un elemento que tenemos que tener siempre a nuestro lado. Yo creo que sí podemos trabajar juntos, el propio Raúl nos lo ha dicho, el propio Fidel ha sido de los que desde el principio, desde su propio liderazgo, nos ha pedido establecer los lazos comunes, pero con respeto mutuo y sobre todo con la mirada clara de que el enemigo siempre es el enemigo. Recordaba el Che también que ni un tantico así, y recordaba además en medio de todo ese discurso que habría que leer después línea a línea y seguir interpretando por todo lo que nos corresponde ideológicamente, seguir defendiendo desde nuestras posturas, desde nuestro espacio en nuestra sociedad. Yo sentía que hoy más que nunca tenemos muchas fortalezas para poder seguir defendiendo lo que tenemos, porque hay un elemento que a veces obviamos o se obvia en algún tema, y se dice que se vino aquí porque concretamente la manera o la estrategia que se trabajó durante más de 50 años no triunfó. No triunfó porque estamos aquí, porque somos una revolución triunfante, porque somos un pueblo orgulloso, porque sabemos lo que tenemos, porque nuestros símbolos son sagrados y porque sabemos de verdad lo que queremos construir. Ese es el elemento que yo creo que tenemos que mantener, y yo cada día me siento más orgullosa de ser cubana y de poder defender de verdad la causa que tenemos. Ha dicho que el cubano inventa del aire, pero el cubano ha tenido también que inventar del aire por el problema del bloqueo. Rápido, ¿quién habrá inventado o quién habrá provocado que inventáramos tanto? Bueno, yo creo que el talento cubano, la manera también que la propia revolución nos dio las herramientas para prepararnos, para ser mejores, pero también hemos tenido que buscar muchísimas variantes ante todos los escollos que hemos tenido que vivir en nuestra economía, en nuestra vida social, en nuestra vida en la casa, en la familia. Yo creo que nadie más que los cubanos para saber de verdad lo que hemos defendido y cómo lo hemos defendido. Y eso solamente lo sabemos los que estamos aquí, los que lo hacemos todos los días, bajo todas las miradas, y los que defendemos y sabemos que no es una obra perfecta, pero que trabajamos todos los días para hacerla mejor. Y yo creo que ese es nuestro destino, el de seguir defendiendo la revolución socialista cubana. Yo creo que hemos tenido un despliegue en este discurso, un despliegue evidente de la política del soft power, del poder blando, ¿no? Un discurso, digamos, yo lo veo un poco también con un espíritu mesiánico. Hay que reconocer que es un discurso bien hilvanado, se han hilvanado las ideas, por supuesto muchísimas ideas que no compartimos. Tuvo que reconocer una serie de logros cubanos evidentes en la salud, en la educación, lo que ha hecho Cuba en materia de derechos humanos a nivel internacional, en el enfrentamiento al tema del ébola, en la colaboración que prestó Cuba cuando el terremoto en Haití. Pero bueno, planteó una serie de aspectos que por supuesto nosotros encontramos muchas incongruencias todavía, ¿no? Cuando él dice que repite esta idea que dijo en la Cumbre de las Américas, bueno, que no estamos en el negocio del cambio de régimen, estamos por la vía de la persuasión, y es el pueblo cubano que le corresponde realmente regir sus propios destinos. Él insiste en esta idea de que es el pueblo cubano, habla a los jóvenes. Exactamente, pero no podemos caer en el encantamiento, tenemos que basarnos en los hechos concretos, ¿no? Y realmente todavía hoy vemos que eso no se trata de una persuasión simplemente, sino que por ejemplo todavía están estos programas
pro derechos humanos, pro democracia, que sabemos que son programas injerencistas que buscan subvertir el orden interno constitucional cubano. Todavía son cifras millonarias las que se siguen destinando en este sentido. Cuba tiene una serie de cuestionamientos también, muchísimos más quizás, como él mismo dijo en su discurso. Él propio lo reconoció. El tema de los derechos humanos en los Estados Unidos, pero nosotros no tenemos ningún tipo de programas para alterar el orden interno en los Estados Unidos. Vamos a jugar limpio realmente si vamos a hablar del tema de los derechos humanos. El tema del bloqueo también, yo creo que es inconsistente cuestionarse el tema de la democracia en Cuba, el tema de los propios derechos humanos, cuando el bloqueo es el principal elemento violador sistemático, flagrante de los derechos humanos en Cuba. Así está establecido en todos los pactos, tanto en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En los primeros artículos está el derecho a la soberanía de un pueblo, el derecho a la subsistencia, y el bloqueo lo que todo el tiempo ha tratado de buscar esa limitación. Incluso cuando se implementó o cuando se diseñó esa política de guerra económica, se hablaba de crear hambre y desesperación en el pueblo cubano para llevar al cambio de gobierno en la isla. Es decir, eso está todavía prevaleciente. Está el tema de Radio Martí, TV Martí, que son programas también injerencistas. Si vamos a hablar de la soberanía, de la esperanza de los cubanos para que rijan su propio destino, vamos a hablar también de esa base naval en Guantánamo, que es una afrenta a todos los cubanos en sentido general, porque está impuesta por la fuerza desde 1902, violando también todo lo que establece el derecho internacional, y es una cuestión de soberanía territorial de nuestro país, un tema muy sensible. Vamos a hablar de esos temas, vamos entonces a jugar limpio y que entonces las palabras se correspondan con las realidades. Y entonces son una serie de cuestionamientos con la medida que uno va escuchando estos argumentos muy bien hilvanados, pero cuando uno los compara con lo que está sucediendo en la realidad, uno le queda mucho que desear, ¿no?, en ese sentido. Yo pensaba cómo hubiéramos llegado aquí. Bueno, primero llegamos aquí por la cultura de la resistencia que ha tenido nuestro pueblo. Eso es importantísimo valorarlo antes de analizar las palabras. En segundo lugar, pudiéramos decir también que por la lucha misma del pueblo norteamericano también. Es muy importante el pueblo norteamericano, cómo ha sido también solidario con nuestras causas, se vio cuando el niño Elian. Y en tercer lugar, la lucha de los pueblos latinoamericanos. Es decir, Cuba, que estuvo aislada a principios de la revolución, pues vimos cómo esa solidaridad de los pueblos latinoamericanos hicieron posible llegar hasta aquí. Hicieron posible el 17 de diciembre. Después, bueno, ha venido la normalización de las relaciones. Creo que todos los cubanos nos pusimos contentos con eso. Creo que es importante. Oímos hoy el discurso y pensábamos que hay cosas que los cubanos las tenemos garantizadas. Creo que lo reconoció el propio presidente, lo reconoce cualquier enemigo nuestro también en cualquier lugar del mundo, como el aspecto de la salud, el aspecto de la educación, esos derechos fundamentales que lo tiene nuestro pueblo y que en otros lugares del mundo no existen. Pero también pensaba que hay algunas recomendaciones que podemos oírlas. Creo que fue muy respetuoso el presidente Obama con nuestro pueblo. Fuimos muy respetuosos todos los miembros de la sociedad civil que estamos aquí también, al escucharlo, al oírlo, y nos toca a nosotros analizarlo. Creo que el hecho mismo de yo representar, yo soy médico de profesión, y de representar a como te decía, las regiones cubanas de origen africano, que siempre han sido las más humildes, esquilmadas en muchos tiempos. El hecho de llegar hasta este momento, de sentirnos parte de una sociedad, de poder opinar, de poder expresarnos libremente, pues nos da también como ha sido la forma. De que tenemos que resolver algunos problemas, lo sabemos y estamos, pero siempre lo hemos resuelto y estamos dispuestos a resolverlo sin que nadie tenga que decirnos cómo lo tenemos que hacer. Incluso en los años más duros del principio de la revolución, cuando estábamos en esta lucha enconada contra el enemigo, incluso fuimos también capaces de pensar con nuestra cabeza. Si una cosa ha tenido el proceso nuestro, ¿no?, revolucionario nuestro, ha sido, y el proceso de los cambios sociales que tenemos en nuestra nación, es saber hacer los cambios como hemos tenido que hacerlo. Por siempre hemos pensado con nuestra cabeza. Me acuerdo de aquella época en que decíamos muy claro, y lo demostramos después, que no fuimos satélites de nadie. Y creo que en eso influye mucho la personalidad de nuestro pueblo, eso, como decía don Fernando, hablando de la transculturación, esa sangre española, esa sangre africana, esa sangre india, esa sangre que ha sido capaz de inyectar y de dar los huecos sociales que ha dado nuestro pueblo, es importante en este aspecto. Sí quería decir también que es muy importante que tengamos en cuenta que esto es un proceso de normalización.
Se restablecieron relaciones, creo que ha sido muy inteligente. Se ha visto también que estamos en presencia, admiramos la inteligencia de Obama. Yo en el plano personal admiro la inteligencia de Obama. Ha sido una cosa muy inteligente restablecer primero las relaciones. Pero esto no será normal nunca mientras exista el bloqueo. Pero no es por un cliché, es porque hay ejemplos concretos que no se puede avanzar más porque está el bloqueo. Y es importante para nosotros tratar de que primero se elimine el bloqueo. Se nos devuelva la base naval de Guantánamo. Y él confía en nuestro pueblo igual que nosotros confiamos en nuestro pueblo.